Bienvenidos a Autos con Historia. Los estudios de televisión vendieron la mayoría de estos vehículos por menos de $500. El General Lee, Kit, la camioneta del equipo A. Algunos terminaron directamente en el triturador. Otros pasaron décadas olvidados en graneros, almacenes y unidades de almacenamiento mientras sus propietarios no tenían la menor idea de lo que realmente tenían estacionado frente a ellos. Hoy, muchos de esos mismos vehículos valen cientos de miles de dólares, pero lo más increíble no es cuánto cuestan ahora. Lo verdaderamente fascinante son las historias de cómo fueron encontrados, porque en algunos casos desaparecieron durante 20 o 30 años. En otros, sobrevivieron por pura casualidad. Y varios estuvieron a punto de desaparecer para siempre, antes de que alguien reconociera lo que realmente eran. Si disfrutas este tipo de historias, ayúdanos a seguir trayendo más contenido como este suscribiéndote al canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando los autos más legendarios y las historias más sorprendentes de la cultura automotriz. Número 10. El Pontiac Firebird de The Rockford Files. Entre 1974 y 1978, Universal Television utilizó decenas de Pontiac Firebird durante las 5 temporadas de The Rockford Files. Muchos de ellos terminaron destruidos ejecutando la famosa maniobra conocida como el Rockford Turn, aquel espectacular giro en reversa de 180 grados que hizo que James Garner pareciera el detective más genial de toda la televisión estadounidense. Cuando la serie terminó en 1980, los vehículos sobrevivientes fueron dispersados entre subastas de estudio y compradores privados. El problema era que prácticamente no existía documentación que registrara con precisión dónde terminaba cada automóvil. Y durante casi 2 décadas, los vehículos principales utilizados para las escenas más importantes simplemente desaparecieron. Uno de los Firebird Color Arena utilizados para las tomas cercanas reapareció finalmente en 1998. Un coleccionista del sur de California lo encontró durante una venta de patrimonio. El coche todavía conservaba restos de su pintura dorada original, pero había perdido el spoiler delantero y descansaba sobre neumáticos desiguales, después de pasar años olvidado dentro de un garaje en Burbank. La autenticación fue sorprendentemente compleja. Los investigadores tuvieron que comparar el VIN con registros de seguros de producción conservados por Universal. Además, encontraron refuerzos específicos en el chasis que habían sido instalados exclusivamente para soportar las exigentes secuencias de conducción. Entre ellos, había un refuerzo soldado al subchasis que no aparecía en ningún Firebird salido de fábrica. Una vez confirmada su identidad, el coleccionista invirtió $38,000 en devolverlo a su apariencia exacta de la 4ª temporada de 1977. El resultado fue tan preciso que durante una exhibición automotriz celebrada en Pasadena, un antiguo miembro del equipo técnico de Universal reconoció una marca específica en la puerta del conductor. No era cualquier rasguño. Era uno que él mismo recordaba haber visto mientras filmaban una escena décadas atrás. Incluso James Garner llegó a ver fotografías del vehículo restaurado y, según se reporta, confirmó varios detalles interiores que solamente alguien que realmente hubiera conducido ese coche podía conocer. Y eso es lo fascinante de estos vehículos. No son únicamente piezas de metal restauradas. Son cápsulas del tiempo capaces de transportar instantáneamente a quienes estuvieron allí cuando todo ocurrió. ¿Y tú qué opinas? Si encontraras un auto de televisión abandonado durante décadas, ¿lo restaurarías exactamente como apareció en pantalla? ¿O aprovecharías para modernizarlo un poco? Te leo en los comentarios. Pero si creías que encontrar un Firebird perdido era complicado, espera a ver lo que ocurrió con el siguiente vehículo. Porque millones de personas pensaron durante años que era un Ferrari auténtico, cuando en realidad escondía un secreto completamente diferente. Número 9. La Ferrari Daytona de Miami Vice, que en realidad no era un Ferrari, cuando Miami Vice debutó en 1984. Aquel elegante Ferrari Daytona Spider negro se convirtió instantáneamente en una parte fundamental de la identidad de la serie. Estaba tan ligado a la imagen del programa como los trajes pastel, las persecuciones nocturnas y la música de Phil Collins. Para millones de espectadores, aquel automóvil representaba el máximo símbolo de estilo y sofisticación de los años 80. Y, sin embargo, la mayoría nunca supo la verdad. No era un Ferrari auténtico. La producción había utilizado una réplica personalizada construida sobre un chasis,
modificado de MG, principalmente porque Ferrari se negó a proporcionar vehículos reales para la serie. Así que NBC hizo lo que Hollywood suele hacer cuando encuentra un obstáculo. Construyó su propia versión. Se fabricaron varias réplicas para las 2 primeras temporadas. Durante un tiempo funcionó perfectamente. El público estaba convencido de que Sonny Crockett conducía uno de los deportivos más exclusivos del mundo. Pero en 1986 Ferrari intervino. La compañía no estaba precisamente encantada con la idea de que millones de personas vieran una réplica haciéndose pasar por uno de sus automóviles. La presión fue suficiente para que la producción abandonara las Daytona y comenzara a utilizar Ferrari Testarossa auténticos. Y así, casi de la noche a la mañana, las famosas réplicas desaparecieron. Fueron vendidas discretamente, con muy poca documentación y prácticamente sin registros sobre su destino. Para la mayoría de los aficionados, simplemente se esfumaron. La más importante de todas era la réplica principal, el coche que Don Johnson condujo durante el episodio piloto. El vehículo que ayudó a definir la imagen de Miami Vice desde el primer día, y durante 21 años nadie supo dónde estaba. Finalmente reapareció en 2007. Un concesionario automotriz de Miami la encontró dentro de una unidad de almacenamiento ubicada en las afueras de Fort Lauderdale. El automóvil seguía pintado en negro brillante, pero había perdido gran parte de sus acabados interiores y descansaba sobre un piso de concreto agrietado a apenas unos kilómetros de los lugares donde había sido filmado originalmente. Lo complicado no fue encontrarlo, lo complicado fue demostrar que era auténtico. Durante años, numerosos constructores habían copiado la apariencia de la Daytona de Miami Vice. Había tantas imitaciones circulando que distinguir una original de una réplica posterior se había convertido en una pesadilla. Algunas eran tan convincentes que incluso los expertos tenían dificultades para separarlas. La solución llegó gracias a un archivista especializado en utilería de producción. Revisando fotografías originales del rodaje, descubrió 2 detalles únicos. El primero era una grieta específica en una pieza del tablero. El segundo era una base de antena poco común ubicada en el panel trasero izquierdo. Ambos elementos coincidían exactamente con el coche encontrado en Fort Lauderdale. Era ella, la auténtica. Un fanático de Miami Vice terminó comprándola por $41,000. Una cifra ridículamente baja comparada con el valor de un Ferrari Daytona Real. Después inició una restauración completa para devolverla exactamente al estado en que apareció durante el episodio piloto, incluyendo los tapacubos específicos que ayudaban a vender la ilusión de que aquel MG modificado era un exótico italiano valorado en una fortuna. Y eso es precisamente lo que hace tan divertida esta historia. Durante años, millones de personas soñaron con conducir aquel Ferrari negro. Lo colgaron en sus habitaciones, lo pusieron como fondo de pantalla. Lo consideraron uno de los coches más geniales de la televisión. Y nunca fue un Ferrari. ¿Y tú qué opinas? Si te dieran a elegir entre esta Daytona de Miami Vice y un Ferrari auténtico moderno, ¿con cuál te quedarías? Te leo en los comentarios. Pero si hablamos de vehículos televisivos capaces de eclipsar incluso a sus protagonistas, el siguiente coche llevó esa idea a otro nivel, porque cuando Bruce Lee aparecía en pantalla, muchos espectadores seguían mirando al automóvil. Número 8. Black Beauty. El verdadero protagonista de The Green Hornet, Van Williams, era el protagonista oficial de The Green Hornet. Bruce Lee era la estrella que terminaría convirtiéndose en una leyenda mundial. Pero para millones de niños que veían la serie en 1966, el verdadero héroe era otro. Black Beauty. Aquel enorme Chrysler Imperial negro parecía más una máquina secreta del futuro que un automóvil de producción. Estaba equipado con armas, sistemas de comunicación, efectos especiales y suficientes dispositivos para hacer que el batimóvil pareciera relativamente sencillo en comparación. ABC utilizó 3 Chrysler Imperial durante la única temporada de la serie. Todos fueron modificados por el legendario personalizador Dean Jeffries, quien transformó aquellos enormes sedanes en una de las máquinas más memorables de toda la televisión de los años 60. El resultado era tan impresionante que incluso hoy sigue pareciendo avanzado para una producción realizada hace más de medio siglo. Sin embargo, cuando la serie fue cancelada después de una sola temporada, los vehículos tomaron caminos distintos. Y ahí comenzó el misterio. El vehículo principal, el que poseía la configuración más completa de gadgets y equipamiento especial, desapareció completamente del radar.
Durante 31 años nadie supo dónde estaba. Para los coleccionistas y aficionados de la televisión clásica, era prácticamente un fantasma. Finalmente, en 1997, un buscador de automóviles históricos localizó el coche dentro de un almacén en Phoenix. Lo que encontró era difícil de reconocer. La pintura negra original había sido cubierta con una capa de pintura negra mate. Todos los componentes especiales habían desaparecido. Los sistemas personalizados habían sido retirados. Los paneles únicos estaban ausentes. El vehículo había sido reducido prácticamente a una carcasa de acero. En otras palabras, parecía cualquier Chrysler Imperial viejo y olvidado. Pero debajo de todo aquello seguía estando Black Beauty. La restauración fue una auténtica locura. Tomó 9 años completos y costó más de $200,000. Gran parte de ese presupuesto se destinó a reconstruir sistemas que ya no existían. Los restauradores tuvieron que localizar planos originales conservados en los archivos personales de Dean Jeffries. También entrevistaron a miembros sobrevivientes del equipo de producción para determinar la ubicación exacta de interruptores, paneles y componentes que habían desaparecido décadas atrás. Fue un trabajo casi arqueológico. No estaban restaurando únicamente un automóvil, estaban reconstruyendo una pieza de historia televisiva y el resultado fue espectacular. Cuando Black Beauty reapareció públicamente durante una exhibición automotriz en California en 2006, los aficionados de Bruce Lee comenzaron a llegar horas antes de la apertura de puertas. Algunos llevaban décadas esperando ver aquel coche en persona. Muchos habían crecido viendo la serie cuando eran niños. Para ellos no era simplemente un vehículo restaurado. Era un recuerdo de infancia que había regresado a la vida. Y eso se hizo evidente cuando cientos de personas hicieron fila durante horas únicamente para estar unos minutos junto al automóvil que acompañó a Bruce Lee semana tras semana. El Chrysler Imperial ya era un automóvil enorme y dominante cuando salía de fábrica, pero vestido como Black Beauty se transforma en algo completamente distinto. Tiene una presencia que las fotografías simplemente no pueden transmitir. Es uno de esos vehículos que parecen mucho más impresionantes cuando los tienes frente a ti, porque algunas máquinas fueron diseñadas para ser admiradas y otras fueron diseñadas para convertirse en leyendas. ¿Y tú qué opinas? Si tuvieras la oportunidad de llevarte a casa Black Beauty o el Batimóvil clásico de la misma época, ¿cuál elegirías? Te leo en los comentarios. Pero el siguiente vehículo es todavía más extraño, porque fue construido utilizando 3 Ford Modelo T diferentes. Parece algo salido de una pesadilla victoriana y logró hacer llorar a adultos que llevaban más de 30 años buscándolo. Número 7. El Munster Coach. El Munster Coach fue construido en 1965 a partir de 3 carrocerías Ford Modelo T soldadas entre sí para crear algo que, honestamente, no tenía ningún derecho a verse tan increíble como terminó viéndose. George Barris y su equipo convirtieron en una especie de carruaje macabro sobre ruedas. Una mezcla imposible entre coche antiguo, fantasía gótica y show car estadounidense de los años 60. CBS lo utilizó durante las 2 temporadas de The Munsters Transporte Cotidiano de la familia, lo cual decía absolutamente todo lo que necesitabas saber sobre ellos. Porque si una familia podía ir al supermercado, al vecindario o a una visita casual en un coche como ese, entonces no hacía falta explicar demasiado más. Cuando la serie terminó en 1966, Barris conservó la propiedad del Munster Coach y lo utilizó para apariciones promocionales y exhibiciones automotrices durante finales de los años 60. Pero una de las 2 versiones utilizadas en pantalla desapareció de la vista pública en algún momento de principios de los años 70 y permaneció perdida durante más de 2 décadas. En 1995, un vendedor de memorabilia logró rastrear el coach desaparecido hasta una unidad de almacenamiento en Van Nuys. Había estado cubierto por una lona desde 1973. Todavía conservaba la pintura negra original, pero el motor estaba completamente trabado y la tapicería personalizada se había podrido por completo debido al calor de California. A diferencia de otros coches de televisión, autenticar un Munster Coach era relativamente directo. Principalmente porque Barris documentaba sus construcciones con mucho detalle. Los números de chasis coincidieron de inmediato con sus registros originales, lo que permitió confirmar que aquel extraño coche cubierto de polvo no era una réplica ni una recreación posterior.
Era una de las máquinas reales utilizadas para llevar a la familia Munster por la televisión estadounidense. La restauración costó $175,000 y tomó 5 años. Parte de la dificultad estaba en recrear el interior con forma de ataúd y los detalles de carrocería de estilo victoriano con técnicas de metalistería que ya casi nadie dominaba de la misma manera en que se trabajaban en los años 60. No bastaba con pintar el coche y arreglar el motor. Había que devolverle la personalidad completa. Cuando el Munster Coach restaurado apareció en una convención de fans en 2001, adultos que habían visto la serie cuando tenían 7 años hicieron fila durante 3 horas para acercarse, y más de uno terminó llorando al verlo en persona, porque algunos coches no son simplemente coches. Son el recuerdo completo de estar sentado frente al televisor un viernes por la noche, siendo niño, creyendo que la cosa más extraña del mundo también podía ser la más increíble. ¿Y tú qué opinas? Si encontraras un coche como el Munster Coach, abandonado en una bodega, ¿lo restaurarías exactamente como en la serie o lo dejarías con parte de ese desgaste original? Te leo en los comentarios. Si estas historias te están llevando directo a la televisión clásica, ayúdanos a seguir trayendo más contenido así suscribiéndote al canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir encontrando estos tesoros spare de la cultura automotriz, pero el siguiente coche llevó la palabra absurdo todavía más lejos, porque alguien tomó un Pontiac GTO, lo estiró, le quitó el techo, le puso un paracaídas y terminó creando uno de los vehículos más ridículos y memorables de toda la televisión. Número 6. El Monkey Mobile Barry's Customs construyó 2 Monkey Mobile para la serie de NBC en 1966. Tomando como base un Pontiac GTO y transformándolo en un show car completamente desmedido, abierto, alargado, con un paracaídas montado en la parte trasera, una cubierta trasera personalizada y un perfil tan exagerado que hacía que casi cualquier otro coche de televisión pareciera aburrido en comparación. Ambos vehículos estuvieron de gira constantemente después de que la serie terminó en 1968. Aparecieron en centros comerciales, ferias estatales y eventos promocionales por todo el país, hasta que el circuito de exhibiciones comenzó a apagarse y los coches tomaron caminos separados hacia almacenes, colecciones privadas y rincones donde su historia empezó a perderse lentamente. El segundo Monkey Mobile, el que se utilizó principalmente para filmación en lugar de apariciones promocionales, desapareció por completo de Estados Unidos continental. Durante casi 30 años, nadie dentro de la comunidad de coleccionistas consiguió localizarlo. Era uno de esos vehículos que todos sabían que debía existir en alguna parte, pero que nadie podía encontrar. Hasta que en 1999, un historiador especializado en The Monkeys recibió una pista. Un automóvil que coincidía con la descripción llevaba más de una década guardado en un garaje en Puerto Rico. Recuperarlo no fue sencillo. Llevar el coche de vuelta al continente costó casi tanto como comprarlo. Y antes de cerrar el trato fue necesario enviar expertos de producción hasta Puerto Rico para verificar los números de chasis y las modificaciones específicas del GTO. Nadie quería comprometerse con una compra de esa magnitud sin estar completamente seguro de que el coche era auténtico. Finalmente, un coleccionista lo compró, lo envió a California y gastó $92,000 para devolverlo a su condición exacta de 1966. La restauración incluyó la recreación del sistema funcional de paracaídas y la búsqueda de los rines Pontiac Rally, correctos que aparecían en los créditos iniciales de la serie. Hoy, el Monkey Mobile aparece en eventos dedicados a la televisión clásica, y en persona es genuinamente uno de los vehículos más extraños y llamativos que puedes ver. Porque sobre el papel, un GTO estirado con paracaídas suena absurdo, pero cuando estás parado junto a él, entiendes inmediatamente por qué los niños de 10 años en 1966 pensaban que era lo mejor que habían visto en su vida. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú habrías convertido un Pontiac GTO en algo tan extremo como el Monkey Mobile o lo habrás dejado más cercano al modelo original? Te leo en los comentarios, pero ahora vamos con uno de los coches policiales más reconocibles de los años 70. Un Ford rojo con una franja blanca que se volvió tan famoso que décadas después, todavía hay fanáticos buscándolo como si fuera una pieza perdida de su infancia. Número 5. El Ford Gran Torino de Starsky and Hutch Ford suministró 35 Gran Torino de 1975 para la producción de Starsky and Hutch
durante las 4 temporadas de la serie, y el equipo de especialistas los destruía tan rápido que el programa terminó, convirtiéndose en uno de los mayores consumidores de Gran Torino en todo Estados Unidos. Eso ya era bastante impresionante, considerando que Ford los vendía casi tan rápido como podía fabricarlos. Pero lo que convirtió a este coche en una leyenda no fue solo la cantidad de unidades usadas, sino aquella pintura roja brillante con la franja blanca en forma de vector. Una idea de Aaron Spelling que transformó a un Ford de tamaño medio bastante ordinario en uno de los automóviles más reconocibles de la televisión estadounidense en cuestión de minutos desde el estreno del episodio piloto en 1975. Cuando la serie terminó, en 1979, la mayoría de los sobrevivientes fueron vendidos en subastas de estudio. Algunos pasaron directamente a colecciones privadas, pero 3 de los Hero Cars utilizados para tomas cercanas simplemente desaparecieron de la vista pública. Durante años nadie supo exactamente dónde estaban, hasta que un coleccionista de California comenzó a rastrear sistemáticamente cada Gran Torino con fin de producción a principios de los años 90. 2 de esos Hero Cars perdidos terminaron apareciendo. Uno fue encontrado en un taller de carrocería en Sacramento, donde había sido pintado de color marrón y convertido en vehículo de uso diario. El otro apareció dentro de una unidad de almacenamiento en Portland, Oregón, donde una viuda había estado pagando la renta durante 11 años, sin saber qué era realmente lo que su difunto esposo había comprado en aquella venta de estudio de 1979. El coche de Sacramento costó $29,000 en restauración y requirió una repintada completa para devolverlo exactamente al tono rojo PPG utilizado en la serie, incluyendo el ancho específico de la franja blanca que aparecía durante la filmación de la segunda temporada. Ese nivel de detalle puede parecer excesivo para alguien que no entiende este mundo, pero para los coleccionistas de vehículos de televisión, una franja demasiado ancha, un tono de rojo ligeramente equivocado o una colocación incorrecta pueden separar una restauración seria de una simple imitación nostálgica. Hoy, ambos coches aparecen en eventos de reconocimiento a fuerzas policiales y festivales dedicados a la televisión de los años 70. Allí, policías retirados que solían decir que veían Starsky and Hutch por investigación, finalmente pueden admitir que, en realidad, lo único que querían era ser Paul Michael Glaser deslizando sobre el cofre de aquel Gran Torino rojo. ¿Y tú qué opinas? Si pudieras tener uno de estos Gran Torino originales, ¿lo manejarías en la calle o lo guardarías como pieza de colección televisiva? Te leo en los comentarios. Pero si el Gran Torino representaba la persecución callejera de los años 70, el siguiente coche llevó el lujo, la playa y la fantasía ochentera a otro nivel. Un Ferrari rojo que no necesitaba trucos para convertirse en leyenda. Número 4. La Ferrari 308 GTS de Magnum P. Ferrari suministró la producción de Magnum P., una serie de 308 GTS durante las 8 temporadas de la serie. Y la relación de Tom Selleck con ese coche terminó siendo tan importante para la identidad del programa que CBS negoció directamente con Ferrari. Lugar de utilizar réplicas. Eso significaba que la producción estaba manejando algunos de los deportivos más valiosos de Estados Unidos dentro de un UKELS, calendario diario de filmación televisiva, algo que hoy suena casi impensable. Varios de los coches de acrobacias utilizados en temporadas posteriores desaparecieron después de que la serie terminó en 1988. Fueron vendidos a través de la propia red de concesionarios Ferrari sin revelar su historial televisivo, lo que significaba que simplemente volvieron a entrar al mercado de autos exóticos usados y se dispersaron en garajes por todo el país. Un fanático de Magnum P.E. en Florida pasó 8 años cruzando registros de chasis de Ferrari con archivos de producción de CBS hasta que finalmente localizó 2 coches de acrobacias en 2001. Uno estaba en un garaje en Naples, Florida, y el otro se encontraba en un concesionario de autos clásicos en Scottsdale, cuyo dueño no tenía idea de lo que realmente estaba vendiendo. Autenticar un Ferrari suele ser más sencillo que autenticar muchos otros coches de televisión, porque los registros de fábrica son extraordinariamente detallados. Una vez que los números de chasis coincidieron con los archivos de producción, las modificaciones específicas para acrobacias terminaron de confirmar la historia: paneles inferiores reforzados, soportes de cámara soldados al chasis y otros detalles que Ferrari jamás habría instalado en fábrica.
Uno de los coches recuperados todavía conservaba su pintura roja original debajo de dos repintados posteriores. Cuando el restaurador retiró cuidadosamente esas capas, el tono específico de Rosso Corsa coincidió exactamente con la factura original de entrega de Ferrari a la compañía productora de CBS. Ese tipo de detalle es el que convierte una simple sospecha en una confirmación histórica. Hoy, estos coches aparecen en eventos del Ferrari Club en Florida, donde hombres de mediana edad que tenían pósters de Tom Selleck en sus paredes en 1983 se paran junto al coche real, y en silencio se dan cuenta de que su gusto por los íconos automotrices siempre fue absolutamente correcto. ¿Y tú qué opinas? Si tuvieras enfrente una Ferrari de Magnum P, ¿la manejarías como deportivo clásico o la conservarías intacta por su historia televisiva? Te leo en los comentarios. Pero el siguiente vehículo no era elegante ni italiano. Era una camioneta negra, roja y gris que parecía lista para una misión imposible, y para muchos veteranos terminó significando mucho más que una simple serie de acción. Número 3. La camioneta del equipo Universal Television construyó 5 GMC Bandura idénticas para las 5 temporadas de The A-Team, y el equipo de producción modificó cada una con la misma pintura negra, la franja roja, el spoiler rojo y la turbina montada en el techo para que pudieran intercambiarse durante la filmación. Para el programa, eso era perfecto. Para los coleccionistas, décadas después, se convirtió en una auténtica pesadilla de autenticación, porque de pronto cualquier camioneta negra modificada en Estados Unidos afirmaba ser la verdadera. Después de que la serie terminó en 1987, 4 de las 5 camionetas desaparecieron casi de inmediato en manos privadas. El rastro documental de cada una era tan débil que los coleccionistas pasaron años discutiendo cuáles de las sobrevivientes eran genuinas y cuáles no. La camioneta principal, la que aparecía cada semana en la secuencia de créditos iniciales, fue rastreada hasta una unidad de almacenamiento en el Valle de San Fernando en 2006 por un fanático que había pasado 4 años comparando fotografías de producción con registros VIN obtenidos a través de los archivos de Universal. Lo que terminó confirmando su autenticidad sin margen de duda fue una modificación única en la suspensión trasera que el coordinador de acrobacias había solicitado específicamente para soportar el peso del equipo de cámara durante las persecuciones. A eso se sumaba una configuración interna de jaula antivuelco que coincidía con un dibujo técnico encontrado entre los archivos personales de un conductor de acrobacias retirado, en detalles demasiado específicos para ser coincidencia. Un coleccionista pagó $85,000 por la camioneta y después invirtió otros $78,000 para devolverla exactamente. Su condición de pantalla de 1983, incluyendo los rines GMC, turbine rally correctos y la configuración específica del radio. Se vi que se veía a través del parabrisas en las tomas exteriores. No se trataba solo de pintar una camioneta de negro con una franja roja. Se trataba de reconstruir una pieza completa de televisión ochentera con cada detalle colocado donde debía estar. Hoy, la camioneta recorre eventos de reconocimiento militar y reuniones de veteranos cada verano. Y hay algo genuinamente conmovedor en ver a veteranos de la era de Vietnam, la generación para la que The A-Team fue escrita de manera silenciosa, poner la mano sobre el costado de esa camioneta y quedarse ahí por un momento, recordando lo que significaba ver a 4 hombres a quienes el sistema les había fallado encontrar una forma de seguir adelante de todos modos. ¿Y tú qué opinas? Si pudieras tener la camioneta original del equipo A, ¿la usarías para exhibiciones y eventos o la guardarías como una pieza intocable de televisión ochentera? Te leo en los comentarios. Si estas historias de autos de televisión te están trayendo buenos recuerdos, ayúdanos a seguir encontrando más leyendas perdidas suscribiéndote al canal. Cada suscripción ayuda a que podamos seguir investigando este tipo de historias. Pero si la camioneta del equipo A representaba fuerza, equipo y nostalgia militar, el siguiente coche parecía tener vida propia. Para toda una generación, no era un Pontiac negro, era un compañero con voz, luces y personalidad. Número 2. Kit. El Pontiac Trans Am de Knight Rider Universal Television construyó 19 Pontiac Am para las 4 temporadas de Knight Rider entre 1982 y 1986. Cada uno fue personalizado con el famoso escáner frontal,
los elementos electrónicos del tablero y el sistema de modulación de voz que hacía que Kit se sintiera verdaderamente vivo para todos los niños que veían la serie los viernes por la noche. Cuando la serie terminó, la mayoría de los coches sobrevivientes fueron vendidos en subastas de estudio o desmontados para retirar sus componentes personalizados, y después muchos terminaron silenciosamente convertidos en chatarra. En pocos años, el paradero de los Hero Cars principales se convirtió en uno de los grandes misterios dentro del coleccionismo de memorabilia televisiva. La pérdida más documentada fue la del Hero Car de la primera temporada, el Trans Am, que realizó el famoso salto de Turbo Boost en el episodio piloto. Después de una venta de equipo de estudio en 1987, desapareció por completo durante más de 20 años, hasta que un historiador de Knight Rider logró rastrearlo hasta un deshuesadero en Arizona en 2008. El dueño del deshuesadero había estado quitándole piezas durante años sin tener la menor idea de lo que realmente tenía. Alguien había retirado las marcas de producción y la placa VIN en algún momento después de la venta, dejándolo con el aspecto de cualquier otro Trans Am negro que había vivido una vida dura. La autenticación llegó gracias a refuerzos de chasis que solo aparecían en los coches de acrobacias utilizados para el Turbo Boost, además de un sistema hidráulico único montado en el cortafuegos que coincidía exactamente con los dibujos de ingeniería de producción. Esos detalles revelaron que no era un Trans Am cualquiera, era uno de los kits reales. Un coleccionista lo rescató y gastó $95,000 en una restauración completa que incluyó un escáner LED frontal funcional y un sistema de voz personalizado capaz de responder a comandos. El coche terminado ahora aparece en eventos de nostalgia ochentera, donde fanáticos de la generación X esperan filas de 2 horas para sentarse detrás de ese tablero y volver a sentirse de 14 años. La verdadera tragedia es cuántos kits destruyó Universal, porque cada unidad que sobrevivió se siente como un milagro que estuvo a punto de no ocurrir. ¿Y tú qué opinas? Si pudieras sentarte dentro de un kit original, ¿lo conservarías como pieza de museo o lo manejarías aunque fuera una sola vez? Te leo en los comentarios. Pero ningún coche de televisión consumió tantos ejemplares reales como el siguiente, porque antes de que los Muscle Cars clásicos fueran tesoros de 6 cifras, una serie los lanzaba por rampas de tierra como si fueran desechables. Número 1. El General Lee, el Dodge Charger de 1969 de The Dukes of Hazzard Warner Brothers, destruyó más de 300. Dodge Charger de 1969 durante las 7 temporadas de The Dukes of Hazzard, lo que convierte al General Lee probablemente en el coche individual más destructivo en la historia de la televisión estadounidense. Y ese dato se vuelve todavía más doloroso cuando recuerdas que un Charger limpio de 1969 hoy puede valer alrededor de $150,000, mientras la producción los compraba por $3,500 cada uno y los lanzaba por rampas de tierra, directamente hacia arroyos, caminos rurales y escenas de choque. El equipo de especialistas destruía tantos coches y tan rápido que Warner Brothers tuvo que enviar buscadores por todo el sureste de Estados Unidos para comprar cualquier Charger sobreviviente que encontraran. Eso significa que el General Lee no salvó a los Mopar clásicos, los consumió. Los convirtió en material de televisión semana tras semana hasta que la propia producción comenzó a quedarse sin unidades disponibles. Cuando la serie terminó en 1985, se cree que entre 17 y 25 Charger de la flota original todavía existían. A partir de ahí, la búsqueda de sobrevivientes auténticos se convirtió en una de las cacerías de tesoros más largas dentro de la cultura automotriz estadounidense. General Lee confirmados han aparecido en graneros de Georgia, deshuesaderos de Tennessee, colecciones privadas en Texas y unidades de almacenamiento en California durante las últimas 4 décadas. Y cada uno ha requerido una autenticación extremadamente cuidadosa contra registros de producción, muestras de pintura y configuraciones específicas de JAW antivuelco que Warner Brothers soldaba en cada coche. El hallazgo de granero más famoso ocurrió en 2007, cuando un fanático de The Dukes of Hazzard encontró un Charger completo en una zona rural de Georgia, enterrado bajo 22 años de heno y equipo agrícola. Todavía conservaba la pintura naranja Hemi original debajo de capas de polvo, suciedad, con el número 01 apenas visible en la puerta. La restauración costó $145,000 y tomó 4 años.
Cuando finalmente apareció en un festival de The Dukes en Nashville, la reacción del público fue algo entre un concierto de rock y un renacimiento religioso, porque el General Lee no es simplemente un coche de televisión. Para una generación de estadounidenses que crecieron en el sur rural viendo a Bo y Luke Duke escapar de cada sheriff corrupto del condado, aquel Charger naranja representaba algo que sentían en el pecho incluso antes de tener edad suficiente para explicarlo. ¿Y tú qué opinas? Si encontraras un General Lee original bajo décadas de polvo y heno, ¿lo restaurarías exactamente como en la serie o lo conservarías con parte de su desgaste original? Te leo en los comentarios. Conclusión: 10 coches de televisión, 10 historias increíbles de supervivencia. Desde Puerto Rico hasta Phoenix, desde un almacén en el Valle de San Fernando hasta un granero en Georgia cubierto por 22 años de heno. Estos vehículos definieron la televisión estadounidense durante 3 décadas completas. Algunos fueron vendidos por casi nada, otros fueron olvidados. Varios estuvieron a punto de ser destruidos, y los que siguen existiendo hoy son pequeños milagros de la historia automotriz. ¿Y tú cuál de todos estos coches buscarías primero si pudieras iniciar tu propia cacería de tesoros televisivos? Te leo en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, ayúdanos a seguir trayendo más contenido como este suscribiéndote al canal. Seguiremos buscando estas leyendas hasta el final del camino, porque cada coche que sobrevivió tiene una historia que merece ser contada.